agradecemos su sintonía. Continuamos con las informaciones. Es común ver a muchos padres y madres obligando a sus hijos a que saluden a otras personas y a que le den besos y abrazos aún por encima de que estos no quieran. A pesar de que este comportamiento tiene un objetivo de que los niños y niñas aprendan a ser educados con los demás, también puede provocar consecuencias psicológicas cuando los niños y niñas sienten que invaden su espacio y que no se les respetan sus sentimientos. De acuerdo a la madre, psicóloga y autora del libro para niños Mi cuerpo es un regalo, Vinca Jackson, no es recomendable insistir o obligar a los niños y niñas a dar muestras de cariño a otras personas cuando dicen que no quieren, ya que es fundamental enseñarles a decir que no y como adultos debemos respetar su deseo de no abrazar o besar a alguien. Cuando forzamos a los niños a someterse al afecto no deseado para evitar ofender a un familiar o lastimar los sentimientos de un amigo, les enseñamos que sus cuerpos no les pertenecen, porque tienen que dejar a un lado sus propios sentimientos para complacer a los demás. Esto ayuda a que sea más fácil que los niños sean abusados sexualmente, a que las adolescentes se sometan a comportamientos sexuales para gustarle a la pareja y que los niños soporten el acoso porque todos están divirtiéndose. Sobre este tema recibimos un caso a través de respuestas.com. Veamos. Me molesto mucho con mi mamá porque siempre está obligando a mi hija de 5 años a darle besos y abrazos a todos. No me gusta porque entiendo que ella debe hacerlo si lo siente y lo quiere, no porque alguien la obligue. Además, muchos adultos tienen mala higiene y no se cuidan y me molesta que mi hija tenga que abrazarlos porque su abuela le diga, hasta sin la niña conocerlos. ¿Qué puedo hacer ante esto? ¿Será que soy muy sobreprotectora? Tenemos el honor de contar en nuestro estudio con la psicóloga clínica infantil y juvenil, la licenciada Alexandra Febles, quien dará respuesta a este caso y ampliará las informaciones sobre este tema. Alexandra, ¿qué nos dice sobre este caso? La madre está incómoda porque dice que la abuela obliga a su hija de 5 añitos a que abrace y bese personas que ella no conoce y que la niña obviamente no quiere. ¿Qué tú nos puedes decir de este caso? ¿Qué tal, Elaine? Mira, realmente esto es un tema súper importante de tratar y de seguir trabajando con los adultos a través del tiempo, porque es lamentable que todavía cuesta entender el por qué no se debe obligar a los niños realmente al afecto. Hay veces que realmente el adulto, sin darse cuenta, quiere llenar realmente una necesidad propia y no del niño. En este caso, para quedar bien, como tú decías anteriormente, para evitar un desagrado con algún familiar y demás, pero realmente no se debe obligar, porque esto puede tener a lo largo de su desarrollo diferentes consecuencias negativas en algunos casos. En este caso, esta madre también pregunta que si está siendo sobreprotectora en este sentido, y realmente no. Ella realmente simplemente quiere cuidar y prevenir que su hija en el tiempo pueda tener alguna vulnerabilidad a acceder de manera afectiva a personas que realmente no debe. Lo que sí debe cuidar un poco ahí es la parte ya como excesiva, de demostrar mucho delante de la niña, el no acercarse, el recargar mucho esa parte, porque también ahí pudiera entonces ejercer un efecto contrario de prevención, sino que también la niña pueda crear algunos temores que ya realmente no debería ser. Pero debe manejar el caso con su mamá en este caso, para explicarle el por qué como padres o como madre en este caso, ella no quiere que esto se trabaje de esta manera. Y este tema, Alexandra, viene desde hace muchos años, porque los que crecimos en los 80, sabemos que en esa época no se escuchaba lo que decían los niños. O sea, nosotros nos decían salude y teníamos que hacerlo de una manera, vamos a decir que autoritaria. La autoridad era así, ahora la cosa ha cambiado. Y hemos visto cómo en este tema sale el tema de la violencia sexual, el abuso sexual, que hace que los niños se tornen un poquito más vulnerables, porque complacer a los adultos es una de las partes que podría detonar que el niño acceda a hacer cualquier cosa por el hecho de complacer. Quisiéramos que tú nos expliques un poquito este tema. Claro, mira, cuando el niño está en desarrollo, desde que está pequeñito, desde que está creciendo, el niño no conoce el peligro de las cosas, los niños todavía no saben qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué les beneficia o qué les puede perjudicar en su vida. Entonces ya va a depender de los adultos que tanto permitamos o limitemos algunas acciones y demás para que el niño pueda ir aprendiendo a prevenir, a poner ciertos límites que realmente necesita. Yo pongo el ejemplo muchas veces, cuando nosotros como adultos, cuando llegamos a un sitio que no conocemos, entramos con cuidado, tratamos de irnos acomodando poco a poco, de irnos adaptando, de ir conociendo a las personas. Tenemos la habilidad para poco a poco irnos dando a los demás, sin embargo, y saber hasta dónde llegar.
Sin embargo, un niño que no sabe y que de esta manera se le obliga, lamentablemente ahí estamos como atropellando esa habilidad que el niño tiene que ir desarrollando y madurando de poner ciertos límites. Y es un poquito peligroso en ese sentido, porque ese mensaje de alerta que incluso a nivel neurológico le está mandando al niño a decir, cuidado, ve despacio, el adulto lo está sobrepasando y está haciendo que el niño haga cosas que posiblemente en el futuro le pueda traer ciertas consecuencias negativas. No, y el problema es que nosotros conocemos al adulto, quizás es amigo de infancia, quizás es un familiar, pero el niño no lo conoce. No necesariamente. Entonces, ahí hay una parte que tenemos que respetar, que ahí es que tenemos que trabajar para que los adultos comiencen a respetar este tipo de sentimientos, pero ¿cómo podemos enseñarle a un niño o a una niña a ser simpático, a ser educado? Porque hay niños que no saludan, que simple y llanamente, por más que le digas, no lo hacen. ¿De qué manera se puede hacer sin tener que obligarlo a que lo haga? Claro, mira, el afecto, o sea, lamentablemente el afecto no se obliga, eso es algo que se aprende y el niño lo va a ir aprendiendo en la manera en la que, en el ambiente en el que convive, principalmente desde su familia, el niño vaya observando, va aprendiendo, se va desenvolviendo en actividades que los padres le propician para que el niño pueda ir viendo y adquiriendo esas habilidades. Hay un tema también de temperamento que puede ser heredado, que esta es una parte, es uno de los factores que influye a veces en las habilidades afectivas de un niño, pero el niño lo va a aprender principalmente según vea cómo sus padres, cómo sus hermanos, sus tíos y demás se tratan en las actividades familiares, cómo se dan los diálogos dentro de casa, en la manera en la que los padres comparten con los niños a través de los juegos principalmente. Y esta es la forma en la que el niño a lo largo de su desarrollo va a aprender estas normas de cortesía, va a saber cuándo saludar de una manera más afectiva y cuándo ser un poquito más limitado con algunas personas, porque la verdad que a veces he visto incluso casos y padres me llegan a consultar preocupados porque niñas que ya empiezan, que tienen algunos 8 años, que ya están iniciándose en la adolescencia, no tienen como esos límites y donde sea que van, a veces hasta en un supermercado se le acercan a una señora, a una persona, quien sea, simplemente para preguntar algo, para tomar algo prestado sin ningún tipo de límite, y esto ya es algo que pone en un tema de vulnerabilidad para posteriormente verse en un caso de posible abuso o acoso sexual. Y hablando de este tema, Alexandra, tenemos que resaltar el punto de que los niños abusados y los niños que han sido víctimas de la violencia fueron normalmente personas muy cercanas a los niños. Todos los estudios revelan y refieren que siempre son personas que conocen muy bien al niño, que son cercanas a la familia y que de alguna forma saben cómo llegar, cómo accesar al niño. Una de las cosas que siempre le decimos a los padres es que tienen que aprender a que sus hijos entiendan cuáles son los límites, cuáles son los juegos positivos, cuáles son los secretos. Háblanos de eso, porque en el caso del saludo es una señal importante. Cuando un niño dice no quiero saludar a un adulto que conoce de una manera muy drástica, entendemos eso, lo podemos ver como una señal de que algo puede estar molestándole. ¿Qué tú nos puedes decir? Sí, en este caso sería principalmente encontrar el momento preciso y la forma precisa de abordar el tema, porque a veces cometemos mucho el error de que cuando llegamos a un sitio y el niño se pone, o sea, se niega a saludar, hace algunas rabietas y demás, encima, o sea, en ese mismo momento queremos corregir o queremos insistir y preguntar y demás. Y es como cuando nos sentimos en un momento de amenaza o de peligro. En el caso del niño, ¿qué va a hacer? O va a explotar por una rabieta o simplemente se va a inhibir. Entonces simplemente dejar pasar el momento y ya cuando en un momento más relajado, en un ambiente donde haya un espacio más íntimo y que el niño se sienta como más cómodo y en confianza con este adulto, principalmente con sus padres, entonces abordar el tema, hacerle preguntas sobre, mira, ¿por qué no te gusta saludar a ti o por qué te pasó, por qué hiciste esta actitud con esta persona, explicarle de qué se trata el tema de la afectividad y demás. Incluso a veces comentarle de mira, antes de llegar a un sitio, que es una de las cosas, por ejemplo, de también cómo le podemos enseñar a un niño a ser afectivo, de que se sienta en confianza a través de los padres, es explicarle antes de llegar a un sitio, mira, vamos a ir a tal lugar, ahí van a estar tales personas, son amigos de mamá y papá, vas a ir conociendo, para que se sienta un poquito más cómodo y ya después explicar o preguntar. Es muy importante escuchar las emociones que los niños sienten y poderle explicar de qué se trata esa emoción o si tal vez percibió algo errado que el adulto le pueda aclarar, por ejemplo. O sea que excelente observación. Sí. Alexandra, y antes de irnos queremos que tú nos puedas decir cómo manejar el tema con los otros adultos, porque tú sabes que vivimos en una sociedad donde la gente se mete mucho, la gente opina y mucha gente va a decir, pero ven acá, ese niño no saluda, ese niño es un mal educado. ¿Cómo se puede manejar eso para que ese adulto no influya en que nosotros como padres
Obliguemos a nuestros hijos a que saluden, porque sabes que la presión social es bastante fuerte, sobre todo en sociedades como esta. Claro que sí, una cosa que yo trabajo mucho con los papás es el intentar, aunque sé que es difícil por las razones que has explicado ya, perder el temor al que van a decir los demás cuando mi hijo está llorando, chillando, haciendo una rabieta, porque realmente yo soy la que soy mamá y soy lo que realmente sé lo que le quiero inculcar a mi hijo en ese caso. No son los demás que me lo van a educar y en un futuro yo quiero algo bueno de mi hijo. Entonces es buscar también el momento adecuado y la forma adecuada. Yo digo que siempre cualquier tipo de tema, por más incómodo que sea, está la manera de poder tratarlo con las personas. Lamentablemente hay personas que sí son más receptivas que otras, hay personas que se pueden ofender un poco, pero que en el momento en que conversemos con ese familiar, que es con quien más nos cuesta tal vez tratar este tipo de tema para poner un límite, explicar con base a qué yo me refiero, por qué prohíbo esto, y buscar el momento y la manera adecuada para hacerlo, de manera bien asertiva, resaltando las cosas positivas que tiene ese familiar para con mi hijo, en ese caso, para que no se vea como una forma de rechazo. Muchísimas gracias, Alexandra, de verdad que apreciamos mucho que hayas venido a ayudarnos con este tema. A la orden. Obligar a los niños a demostrar afecto que no les nace de manera natural no los vuelve más sociables, sino más vulnerables al abuso sexual y al desarrollo de conductas sexuales de complacencia, aunque los adultos no lo identifiquen. Lo máximo que se le puede solicitar a un niño es que trate a los otros con respeto, pero nunca que haga demostraciones solamente por complacer al adulto que se lo indica. Ellos deben tener siempre el control de las elecciones en lo referente a su cuerpo y a la forma en la que interactúa con los otros, porque con esto los estamos enseñando a protegerse y a cuidarse de la violencia.